Saludos especiales a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy en otra actividad educativa que recordamos que está en el marco de la campaña Viva la vida, yo cuido mi salud mental. Sí, hemos desarrollado varias campañas similares en la tarea de prevenir la violencia, de prevenir todos los trastornos de salud mental. En este mes en particular hemos estado trabajando por conmemorarse justamente el viernes pasado, el Día Internacional de la Mujer. Hemos estado trabajando en base a esto, a la mujer, a los derechos, al tema de la violencia contra la mujer, cuáles son los recursos, las políticas que tenemos aquí en nuestro país. En el día de hoy, sería nuestra tercera actividad sobre esta temática. Vamos a trabajar, como bien ustedes miraron, el síndrome de Estocolmo y enfocado fundamentalmente en la mujer que ha sido víctima de violencia. Cómo se da después esa alianza con la persona perpetradora o la persona abusadora. Eso nos lo va a explicar la especialista Rosa Rojas, que ya ha estado con nosotros en otras actividades, a quien les damos la más cordial bienvenida y expresamos nuestra gratitud por acompañarnos en una actividad educativa más, porque ella es especialista en el área de violencia de género. Ella es psicóloga clínica, terapeuta familiar. Actualmente se desempeña en la clínica Salud Integral, Luna Vital, allá en Santiago, como una profesional independiente. Ella tiene una especialidad, aparte de lo que es en la mujer y la violencia. Ella tiene también otra especialidad en la evaluación de la inteligencia y la personalidad, un entrenamiento especializado en pruebas psicométricas y emocionales para niños y niñas con trastornos infantiles. Consultora internacional de la condición mental de paciente en procesos legales. Ella es la psicóloga terapeuta en la unidad de atención de violencia de género e intrafamiliar y delitos sexuales de la ciudad de Santiago. Ese puesto lo está desempeñando desde el año 2016. Con más de 10 años de experiencia con el trabajo con niños, niñas y adolescentes, profesora del programa IEDO o procursora de ese programa en aldeas infantiles SOS en la ciudad de Santiago y en los sectores del Elegido y Cienfuegos. Con una experiencia en el área educativa escolar, 4 años en diferentes colegios de Santiago, Padre Fortín, Colegio Duarte, Colegio Santana, cofundadora del Centro de Estimulación Temprana y Terapia Familiar, Olones de Colores, que ha estado en varias instituciones como terapeuta y como, digamos, fundadora, propulsora. Es también facilitadora y voluntaria del Núcleo de Apoyo a la Mujer, NAN, para los programas de vida sin violencia y el programa de erradicación de las peores formas de trabajo infantil, en especial la explotación sexual comercial, auspiciado por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Facilitadora del modo de desarrollo de competencias básicas, DCB, del proyecto Santiago Trabaja del Ministerio de Trabajo. Ha tenido experiencia en diferentes áreas. También es facilitadora del taller de relajación y respiración, Aliento King, y del taller creativo, Los Colores del Amor. Es egresada de la Escuela de Bellas Artes en el área de teatro juvenil y voluntaria en la Escuela de Arte de Santiago, dedicada al arte, a la pintura, a la generación de obras creativas en todas sus dimensiones. Tiene como objetivo en que todos sus proyectos trabajar para la integridad, la autonomía, la alegría, la justicia y la paz del ser humano. Muy hermoso, Rosa, ¿no? Ese objetivo que nos mueve para seguir, ¿verdad?, aportando
nuestros saberes para el diálogo, la reflexión y la mejora en favor de la mujer, y veo que tiene una especialidad en niñez también, o niñeces, como decimos, porque son diferentes, que tiene una vasta experiencia también en abordaje de los trastornos o de las dificultades que puedan presentar las niñeces. Así que muchas gracias, bienvenida, y vamos a ver de qué se trata eso del síndrome de Estocolmo. Bienvenida también a todas las personas que están acá. Gracias, Teresa, y de nuevo, gracias a Casa Abierta por este espacio. A mí me encanta esta campaña de cuidemos nuestra salud mental, porque definitivamente en nuestro país la salud mental es un tanto, quizá ni siquiera miope, más bien ciega totalmente en todos sus ámbitos. Y yo siempre estoy contenta de poder participar de este espacio, agradecida, muy agradecida de la invitación. Y además me siento muy privilegiada de compartir con ustedes este espacio donde comparten tantas compañeras, amigas, maestras, colegas con las que hemos compartido diferentes proyectos. Y parece mucha cosa, siempre que uno lee siempre que uno lee toda cosa como que uno ha hecho, ha estudiado, parece muchas cosas. Y yo voy a decir lo contrario a lo que dijo Susi la semana pasada. Yo no soy tan vieja. Lo que pasa es que yo comencé muy temprano, comencé tempranísimo. Manuela me llevó a trabajar al DEA cuando estaba en la universidad. Ustedes todos conocen a Manuela, todas la queremos muchísimo. Y entonces, bueno, pues eso hizo que estando estudiando todavía la licenciatura, comenzar a trabajar todo este tema, a interesarme, por lo que dice al final mi presentación de trabajo, de mi presentación profesional, ¿verdad? Por la justicia, por la libertad, por la coherencia en el proceso de trabajo. Y a mí me gusta agregarle esta parte de la alegría, porque yo soy de las que pienso que cuando estamos alegres, cuando podemos compartir la alegría de vivir, la alegría de los procesos que trabajamos, es una manera de hackear el sistema, porque nos quieren de otra manera, depresiva, enferma y con un sinnúmero de situaciones, ¿verdad? Y de patología. Igual es cierto que hay situaciones donde es válido entender las patologías que puede sufrir tanto una mujer como un hombre, un niño, una niña, un ser humano, ¿verdad? Hay casos donde esta patología es evidente y donde se necesita este tratamiento enfocado no solamente en la terapia psicológica que se le pueda dar, convencional o alternativa o integral que podamos dar, sino también en un tratamiento farmacológico, porque hay patologías que así lo indican. Entonces, yo tengo una historia que voy a tratar de hacerla súper breve con este tema del síndrome de Estocolmo. Sí, claro, en la universidad yo vi síndrome de Estocolmo. Nunca fue una cosa, ni nunca ha sido un síndrome que tenga relevancia, tanta relevancia, más relevancia dentro del aspecto clínico, más relevancia pues se dio en los casos que determinaron la descripción de este síndrome de Estocolmo, porque fueron casos muy, donde estaba involucrado mucho la policía, la política, el poder, personas de grandes recursos económicos, y lo vamos a ver ahí un poco en esa reseña histórica brevísima del síndrome de Estocolmo. Entonces, pues sí, claro, yo sé lo que es el síndrome de Estocolmo, y además el síndrome de Estocolmo no está dentro de los síndromes que establece el manual diagnóstico DSM-5 revisado.
no ha entrado en ninguna de sus revisiones, a pesar de que tiene ya un poco más de 18, de 50 años del evento. El síndrome de la mujer maltratada tampoco se encuentra en el manual diagnóstico, pero por otras razones. Un poco vamos a conversar de esto hoy. Esto es un tema largo. El síndrome de Estocolmo como tal es bastante sencillo y incluso su propia historia no data de mucha información. Sin embargo, al mirar esta situación que se ha dado a partir de los años 90, de comenzar a vincular el síndrome de Estocolmo con la violencia de pareja, la violencia contra la mujer, la violencia de género, pero específicamente en la violencia intrafamiliar y la violencia o doméstica, como algunas personas le determinan. Eh, a partir de los 90 esto ha surgido, ¿verdad? Entonces eso hace que sea un poco amplio e interesante poder ver el síndrome y hasta dónde llega su alcance, ¿no? Bueno, pues en la primera imagen que pongo ahí al lado del título del síndrome de Estocolmo, justamente está ese signo de pregunta, la anterior, Teresa, con una figurita que podamos ponerle eh, el sexo que uno quiera ponerle, ¿verdad? Entonces, al final lo importante es la pregunta y la inquietud que muestra esta figura. No solamente es un signo de pregunta, sino que parece ser que refleja una preocupación a través de esta pregunta. Y entonces ahí es que viene mi historia con el síndrome de Estocolmo. ¿Por qué? Porque reciente, me parece que hace un año un tanto, creo que todavía no, hace 2 años, en las redes sociales, en la prensa, en la televisión, bueno, pues sale el caso de esta joven comunicadora, Amelia Alcántara, donde recibió una bofetada, un golpe en una discoteca, ¿verdad? En el espacio público del determinado su pareja. Y este caso, evidentemente, pues lo toman todas las redes, sucede todo lo que sucede con los casos que se ven desde las redes sociales, la publicidad. Ella es comunicadora y es influencer, igual. Tomó mucha fuerza el tema de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar, a partir de este hecho que le ocurre a esta joven. Y en ese proceso, una de las autoridades que le entrevistan le preguntan por qué Amelia Alcántara, que es una figura pública, ¿verdad? Por eso mencionó su nombre así, eh, ahora estaba negando la situación de violencia que todo el mundo fue testigo de ella. Y esta autoridad dice que porque Amelia tiene el síndrome de Estocolmo. Entonces, la gente que me conoce sabe cómo yo me pongo. ¿Sabes cómo yo me pongo? Cuando me entero de cosas que yo digo, pero ¿y por dónde salió eso? En ese momento, algunas compañeras que también tienen mucha experiencia y muchos años trabajando la violencia de atención de primera mano, en primera línea, eh, pues salieron también a la radio y explicaron lo que era el síndrome de Estocolmo, las diferencias del síndrome de Estocolmo con relación a la violencia de género, a la violencia familiar, a la violencia contra la mujer. Y bueno, pues yo solté como que eso y ya como que no le di mucha importancia a ver de dónde venía que se estuviera vinculando el síndrome de Estocolmo con la violencia de pareja específicamente. O sea, la gente que está tratando mucho el síndrome de Estocolmo lo trata como que sobre todo desde la violencia de pareja, más que violencia de género, ¿no? Y se va en ese aspecto de violencia de pareja, violencia intrafamiliar, violencia doméstica. Se centra mucho en esta parte. Y entonces, yo como que solté eso, bueno, y entre el trabajo y el trabajo, bueno, pues ya, no me preocupé más como que por lo del síndrome de Estocolmo y honestamente como que tampoco lo busqué. Pero resulta que en la unidad de violencia de género donde yo trabajo,
de uno de los trabajos que estoy, digamos, mi trabajo más formal. Eh, Siempre recibimos pasantes, estudiantes de la universidad que vienen a hacer investigaciones y llegó un grupo de estudiantes con este tema, ¿no? Llegaron con, con unas evaluaciones y van a centrar su tesis de grado, de graduación, su tesis de graduación como psicólogas, con este tema de el síndrome de Estocolmo relacionado con las mujeres sobrevivientes de violencia. No lo estoy diciendo textualmente porque no lo recuerdo textualmente, ¿verdad? Pero por ahí va la cosa. Entonces ahí sí que yo sinceramente me preocupé. Por esto del signo, de la carita como de preocupación de quien está sobre la pregunta. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, pues ya esto no es solamente que una autoridad que no es competente en el área de psicología ni psiquiatría, sino en el área de derecho y en el aspecto legal, lamentablemente no se asesoró bien y sale en la televisión, en la prensa, en la radio, esta información de que una mujer que está en esas condiciones, que estaba esa señora, Amelia Alcántara, estaba viviendo el síndrome de Estocolmo. Para mí eso estaba como, bueno, falta de información, no hubo un asesoramiento, no hay una responsabilidad ante los medios de comunicación, pero que lleguen unas estudiantes ya para graduarse de psicóloga con una tesis autorizada por una maestra, por un maestro, psicóloga, psicólogo, buscando correlación y vinculación del síndrome de Estocolmo con la violencia intrafamiliar y con las mujeres que están en situación de maltrato y de malos tratos, de todo tipo de violencia. Ya ahí yo dije, no, pues yo tengo que ver de dónde viene esto, de dónde viene que esto se está vinculando, porque yo de verdad que me sorprendí. Y me sorprendí por lo siguiente, y entonces ahí en la próxima diapositiva vamos a ver de dónde viene mi sorpresa, de cómo se está asociando el síndrome de Estocolmo con la violencia intrafamiliar sobre todo. Lo primero es siempre tener claro qué es un síndrome, ¿verdad? Y clínicamente podemos describirlo y hacer una enciclopedia de él, pero concretamente, y así como que en términos llanos, un síndrome es un conjunto de varios signos clínicos que caracterizan una enfermedad o un fenómeno clínico. Entonces, ¿qué pasa con el síndrome como tal? Que si no es una enfermedad que tú tienes, entonces entras dentro de un fenómeno clínico, como por ejemplo el síndrome de Down, el síndrome de Asperger, porque es una situación psicológica, clínica, que se determina como un fenómeno, ¿verdad? No tiene tantas explicaciones, pero sí tiene muchos estudios y lleva muchos estudios empíricos para determinar que eso es un síndrome. Además de la cantidad de personas que tienen que repetírsele los mismos signos y síntomas clínicos para decir que estamos hablando, que estamos ante la presencia de un síndrome. Entonces, ¿qué pasa antes de entrar al síndrome de Estocolmo que se socializa hoy en día en la violencia intrafamiliar? ¿Qué pasa con el síndrome de Estocolmo como tal? Como le dije al principio, no fue una cosa de grandes investigaciones. El síndrome de Estocolmo viene de más de 50 años que pasó ese hecho, de un asalto en un banco sueco en la ciudad de Estocolmo, que realizó el señor Jan Erik Olsson. Él entra al banco con metrallador en mano y al final se queda con 4 rehenes, 3 mujeres y un hombre. Cuando está ahí, inmediatamente viene la policía y bueno, pues hacen su protocolo y él comienza negociaciones con la policía. Y dentro de la primera negociación que hace es que le pide que le traigan a su amigo
con quien él hizo mucha afinidad, su compañero de cárcel, Clark Olorso. Este señor, Clark Olorso, era el gran delincuente. O sea, él lo solicita para justamente garantizar el éxito de ese asalto. Y bueno, pues la policía cede. Entonces ya desde ahí comienza la policía a manejar negociaciones con los asaltantes, que a los rehenes que están con ellos, con estos asaltantes, comienza a crearle inseguridades, comienza a crearle pues ese estrés propio de saber que tú tienes tu vida en mano de dos delincuentes, ¿verdad? Dispuesto a todo para salir con vida de ahí, del banco. Esto sucedió el 23 de agosto hasta el 28 de agosto, o sea, duraron 6 días encerrados. Dentro de los 4 rehenes, de las 3 mujeres y un hombre, la mujer más joven, Eric Ehrman, Chris Ehrman, ya lo confundí con el otro psicólogo, ella no era psicóloga, ella era trabajadora del banco. Chris Ehrman, una jovencita, la más joven, apenas 22 años, algunas fuentes dicen 23, pero luego en su libro que ella escribió en el 2015, ella pues hace toda esta historia desde su voz y desde su escritura de lo que vivió en ese asalto. Esta joven es la que le da el pie al psiquiatra Neil Belleron, que es quien acuña este término, este concepto, este fenómeno del síndrome de Estocolmo. Porque ella es la que, la que determina que él entienda que existe el síndrome de Estocolmo, porque ella crea una especie de defensa más notable que las demás rehenes con los asaltadores. Igual, en el libro que ella escribió, ella aclara y ella dice, yo nunca estuve enamorada de mi secuestrador y yo no fui la única que le defendí, pero hubo un elemento que sí ella hizo que no hicieron los demás, y es que ella mostró su desagrado por el proceso protocolar de la policía y expresó abiertamente que ella se sentía más segura con los atracadores, con los delincuentes, que con los policías, porque cada intento que los policías hacían de rescatarlo a ellos con vida, ponían sus vidas más en riesgo. Y había un mal manejo en esto, ¿no? Entonces el psiquiatra Neil Belleron, para describir este fenómeno, dice que es un fenómeno paradójico de una vinculación afectiva entre rehenes y captores. Rehenes y captores. El síndrome como tal que describe Belleron comenzó con mucha desaprobación. Y la primera razón por la que se desaprobó que esto se determinara como un síndrome es porque Belleron nunca entrevistó a Chris Ehrman. Y eso es un error, eh, como le digo, o sea, inadmisible. Es un error inadmisible. Nosotras y nosotros que trabajamos la salud mental, un psiquiatra, una terapeuta, una psicóloga, un psicólogo y más en el área clínica, cómo yo determino no solamente un diagnóstico, sino un síndrome. Si yo nunca he visto a la víctima, si nunca he visto a la usuaria, si no tuve ese contacto directo con ella, no le hice una entrevista clínica elemental. Entonces, el síndrome de Estocolmo, solo él como síndrome, desde siempre ha tenido mucho rechazo de su validez. Ha sido tal el rechazo que los estudios que se han hecho del síndrome de Estocolmo han sido muy pocos, porque no se ha interesado mucho en invertir recursos en esto. Además de que con relación a otro tipo de delito, los asaltos, los secuestros, no en todos los países tienen el mismo índice, el mismo número de frecuencia con la que sucedan. Entonces, ya de por sí, el síndrome de Estocolmo como tal surge dentro del medio de la controversia y surge con mucha desaprobación. Y bueno, evidentemente una de las cosas por la que no está en el manual diagnóstico
DSM-5 revisado. Para muchas y para muchos de nosotras y nosotros que trabajamos en lo mental, eh, el manual diagnóstico, sabemos, no es eh, palabra santa. Sin embargo, ¿qué sucede? Que al momento de hacer un diagnóstico, y a ver, el manual diagnóstico no es palabra santa porque con el tiempo y a medida que uno lo estudia y a medida que uno ve quién los revisa y el proceso político que se hace para revisar ese manual diagnóstico, sabemos que hay intereses farmacológicos, que hay intereses de grandes industrias, eso se sabe, ¿no? Y entonces a veces cuesta mucho incluir un síndrome, un trastorno en el manual o sacar uno que ya está comprobado que no es un trastorno, como por ejemplo pasó con la homosexualidad. Eso fue sumamente complejo, que el manual diagnóstico dejara de citar la conducta homosexual, que lo determinaba así, conducta homosexual, como un trastorno. Bueno, entonces hay otro síndrome, ¿verdad? Que es el síndrome de la mujer maltratada, que todas las personas que trabajamos violencia lo conocemos muy bien. Eh, y este síndrome, pues, quien lo desarrolla es la psicóloga Leonore Walker, de 1977 a 1978, pero sobre todo 1978, ¿verdad? Vamos a ver que son fechas similares. El síndrome de Estocolmo fue en 1973, 1974. ¿Por qué en el 74 se le da más fuerza al síndrome de Estocolmo? Porque entonces ocurre un atraco totalmente, un secuestro totalmente diferente al del banco, primera premisa, totalmente diferente, pero que da resultados aparentemente similares. Eso está en la otra diapositiva. En 1974, el 14 de febrero, Patricia Hearst, de 19 años, en la Universidad de Berkeley fue secuestrada por una pandilla de guerrilleros. Esta joven era hija de un magnate adinerado y este señor comienza un proceso de negociación donde invierte muchísimo dinero para recuperar a su hija, pero no se recupera y no hay manera de que ella regrese. Unos meses después, Patricia sale armada a hacer atracos con la pandilla, como parte de la pandilla. Entonces, es este secuestro de Patricia Hearst que le da realce al síndrome de Estocolmo, porque en Estocolmo hubo mucha controversia con el mismo por el mal manejo de los criterios de la policía y por el disgusto de los rehenes. Los rehenes del atraco de Estocolmo, del asalto de Estocolmo, hablaron todos en el juicio a favor de los que le asaltaron. Entonces hubo mucho revuelo con esto, pero cuando ocurre lo de Patricia, los abogados de Patricia, luego que ella es capturada, intentan defenderla, atribuyendo a que ella padece el síndrome de Estocolmo. Patricia también escribió muchos años después su libro con relación a su versión de cómo ella vivió todo ese proceso con esa pandilla y cómo pasó de ser torturada, porque ella fue torturada. Los rehenes de Estocolmo eh, recibieron amenazas de tortura, pero no fueron torturados al nivel de Patricia físicamente, ¿verdad? Porque sí estaban amordazados y esos 6 días, ¿verdad? También terminan en tortura. Pero ella recibió muchas torturas, eh, agresiones sexuales de todo tipo, y ella sí termina en una relación y un vínculo amoroso con uno de los dirigentes de esa pandilla. Como ustedes pueden ver, son dos secuestros totalmente diferentes, pero que entonces dicen estos psiquiatras, Neil Belleron y luego Frank Owers, dicen que ellos son los dos que dan continuidad al proceso. Luego ellos dicen que aunque son eventos diferentes, ¿verdad? Los síntomas que presentan las víctimas están vinculados. Y por eso la validez del síndrome de Estocolmo.
Como le dije, se han hecho pocas investigaciones. En 1999 el FBI, se han hecho pocas investigaciones y las investigaciones las ha hecho instancias de las armadas, de la policía, el FBI, no la comunidad médica o psiquiátrica. Entonces, en 1999, claro, cuando el FBI hace esta investigación, lo hace con psiquiatras y psicólogos y investigadores, ¿verdad? Pero es quien auspicia la investigación. En 1999, el FBI realizó un estudio con 1.200 casos de secuestro para validar la descripción del síndrome de Estocolmo, donde de esos 1.200 casos, solo el 8% mostró signos del mismo síndrome. En el 2007 se realizó otro con resultados similares. En esta ocasión solo el 6% mostraba síntomas y signos del síndrome de Estocolmo. También se ha hecho famoso en el cine. Tenemos varios ejemplos de similitudes de lo que es el síndrome de Estocolmo en películas clásicas como La Bella y la Bestia, King Kong, una película obviamente de Almodóvar, siempre extraordinario porque a mí me gusta, que se llama Átame. Y recientemente, muy recientemente, en esta plataforma que tiene a tantos, incluyéndome, enganchada, Netflix, esta trilogía de películas, 365 días, que es síndrome de Estocolmo, ¿verdad? De acuerdo a cómo lo describen Neil de Jerome y Frank Over. Sin embargo, ya que se han hecho tan pocos estudios empíricos sobre el síndrome, muchos apoyamos la premisa de que se sobremediatizó el síndrome. Solo el síndrome de Estocolmo es lo que le he contado. No ha entrado en la parte de la violencia. Esto se sobremediatizó por la fama de los casos, por los medios, por las personas involucradas, los conflictos que surgieron. Y bueno, pues esto mismo me lleva a mí, siempre me lleva a mí a hacerme esa pregunta cuando miro lo del síndrome de Estocolmo. Este síndrome de Estocolmo es una excepción o es habitual siempre que se presenta un secuestro. Y cuando decimos habitual, estamos claras en que ningún síndrome se le presenta a la totalidad de la población. Pero para ser síndrome tiene que tener un número de muestras con repeticiones habituales ante esos hechos. A pesar de esa controversia y a pesar de que esa pregunta ni a mí ni a muchísimos otros clínicos o terapeutas o psicólogos, que no podemos diagnosticar síndrome de Estocolmo, porque en la base de qué? Yo no tengo una prueba psicométrica para decir que alguien tiene síndrome de Estocolmo. Yo dispongo de una herramienta psicométrica para diagnosticar el síndrome estrés postraumático ante cualquier evento traumático, que es lo que está validado y que es lo que me da un instrumento para medir. Eso sí yo lo puedo diagnosticar, no el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Asperger, por ejemplo, tiene un instrumento en el que yo aplico este instrumento y puedo medir y decir, ¿existe o no existe? Pero bueno, a pesar de eso, se lleva 50 años la población y cada vez que surge el caso siempre resulta interesante. Ambas personas secuestradas que se hicieron famosas escribieron sus libros, una negando la existencia del síndrome de Estocolmo, porque Christian en 2015 dice, el síndrome de Estocolmo no existe. Si lo toman de referencia de mí, no existe. Eso es lo que ella dice. Y hay un psicólogo que trabaja con ella, Alan Way, que muestra también muchos elementos interesantes de por qué le apoya esa premisa de que el síndrome de Estocolmo no existe. Hay muchos elementos en juego, como por ejemplo el funcionamiento del cerebro en una situación de estrés ante defender, atacar o huir, todos los mecanismos de defensas que utiliza el ser humano psicológicamente tan ampliamente estudiado,
que se presentan en una situación de estrés donde tu vida está en peligro inminente de muerte, como para adjudicar un nuevo síndrome. No pasa así con el síndrome de la mujer maltratada. Por citarle solamente en esta semana que pasó, solo por citarle, y no voy a entrar en el detalle de esos casos, en los grupos que tengo, en un grupo como 11, ¿verdad? Y en el otro son como 19, 15, hay más o menos de las mujeres. En la terapia de grupo de estas mujeres en la unidad de violencia de género, hay casos que debemos de ver de manera individual por el estrés post-trauma o por la situación que esté viviendo esa usuaria de la unidad y víctima del sistema y víctima de un agresor. Y solo por citar así, generalmente en la semana uno ve 3, 4, 5 personas, 5 mujeres diferentes. Y dentro de esas 5 mujeres diferentes, todas y cada una de ellas, por ponerle un ejemplo muy mínimo, porque si fuera a hacerle una estadística de 700 mujeres que podemos ver en grupo en el año, bueno, hay material estadístico, como decimos en la República Dominicana, por Barça. Pero poniéndole lo concreto, lo reciente, lo que yo vi esta semana que pasó, 3 mujeres totalmente diferentes, de clases sociales totalmente diferentes, violencias diferentes, agresores diferentes, y todas encajan dentro de las características que tan atinadamente describió la psicóloga Leonor Walker. Entonces, sí, el síndrome de la mujer maltratada tampoco está en el manual diagnóstico y nosotras no podemos aportarlo como prueba para un juicio. Solamente se puede aportar las evaluaciones forenses que hacen la psicóloga forense, que no entran dentro de ese proceso de evaluación de criterios del síndrome de la mujer maltratada. Sin embargo, en el día a día, en todas las usuarias que vemos, a proyectos fuera de la unidad que vamos, todas o casi todas las características se presentan en las mujeres que sufren algún tipo de maltrato. Entonces veamos algunas diferencias esenciales entre el síndrome de Estocolmo y la violencia intrafamiliar o de pareja. Lo primero es que entonces quien define, las personas que definen el síndrome de Estocolmo en la pareja, lo definen ya no el síndrome de Estocolmo del que le acabo de hablar, sino el síndrome de Estocolmo de la pareja. Cuando me voy a investigar de dónde viene esto y quién fue que lo estudió, quién lo escribió, me encuentro con muchas personas hablando de eso, pero no me encuentro con ningún psicólogo, ningún terapeuta, ninguna terapeuta, ningún psiquiatra que se conozca, que trabaje con criterio, que dé por bueno y válido. Todo lo contrario. Encontré varias referencias de diferentes psiquiatras explicando las diferencias notables entre un síndrome de Estocolmo, además dudoso, y la violencia intrafamiliar o doméstica. De hecho, encontré incluso una periodista sumamente interesante, ella, sus investigaciones, su activismo, se llama eh, Jessie Hill, y ella escribió un libro que se titula en inglés, pero lo voy a decir en español, ¿verdad? Mira lo que me hiciste hacer. Y Jessie Hill dice, es absurda la idea de vincular el síndrome de Estocolmo con la violencia doméstica. Y es una periodista y dice esto, ¿verdad? Por sus investigaciones. No estamos hablando de que sea una psicóloga de investigación o una psiquiatra. Y hay una pregunta muy interesante que ella se hace dentro de ese proceso de escribir ese libro a través de cientos de estudios de casos de violencia doméstica. Y ella dice, ¿cómo es posible que hombres de toda parte del mundo, de diferentes culturas, de diferentes lenguas, de diferentes edades, sigan el mismo patrón dentro de la violencia doméstica de control coercitivo? ¿Cómo es posible? Es como si se escanearan, como si se pasaran un escáner para seguir ese patrón.
Es sumamente interesante las investigaciones que ella hace y además desvela mucho qué cosas sí podemos vincular y qué otras uno se pregunta, pero es ingenuo que estén vinculando el síndrome de Estocolmo con la violencia intrafamiliar o de género siquiera. Y termina concluyendo que de repente no es tan ingenuo que suceda esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo determino y lo describen las personas que describen el síndrome de Estocolmo en la pareja, a dónde ponen la carga de la enfermedad en la mujer. El síndrome de Estocolmo en la pareja pone la carga de la enfermedad en la mujer y la responsabilidad del tratamiento en la mujer. Incluso encontré una chica que ella escribió su historia de, de sobrevivientes de maltrato. Su libro se llama Síndrome de Estocolmo, comenzar desde cero. Y sumamente interesante cómo cuando tú sales de un proceso de maltrato tan agresivo, no te das cuenta que sigues repitiendo patrones, a pesar de que estés hablando desde un punto de la resiliencia. Porque ella misma ahí en su historia y en su libro vincula cosas que, que caen en lo que Eleanor Walker llama racionalización y justificación de la violencia contra la mujer, de la violencia basada en género, de la violencia intrafamiliar. Entonces, al final, estas personas que de los 90 hacia acá, diversas, nadie que yo pudiera ver como conocido o que yo me motivara a seguirle o a seguirle investigando, yo no encontré nada serio. Si alguna de las personas que me escucha tiene algo serio sobre el síndrome de Estocolmo en la pareja, pues yo enorme que le agradezco que me lo comparta. Estas personas definen coaching, abogados, abogadas. En realidad no me encontré sobrevivientes de violencia. Definen el síndrome de Estocolmo en la pareja como un fenómeno psicológico ante un evento improvisto, súbdito, donde la persona que se ve amenazada ante una muerte inmediata o a corto plazo, pasa por las fases de amenaza, dosis de bondad de la persona que le tiene secuestrada, aislamiento, privación de la libertad absoluta y la incapacidad para escapar. Y ese último punto lo relaciona con lo que describió Leonard Walker de la indefensión aprendida. Por otro lado, tenemos el síndrome de la mujer maltratada, que lo uso aquí para comparar, ¿verdad? Porque al final, cuando vamos a evaluar nuestro proceso terapéutico y nuestras intervenciones, estamos claras en que tampoco el síndrome de la mujer maltratada, lamentablemente, para mí, lamentablemente, todavía no entra dentro del manual diagnóstico. Y creo yo que por asuntos evidentemente políticos y económicos. Esa es mi opinión. Vemos por otro lado que el síndrome de la mujer maltratada, fíjense ustedes, son patrones de signos y síntomas que sufre una mujer después de haber sido objeto de abuso físico, sexual, psicológico en el ambiente de una relación íntima. Por más que las personas que hablen de síndrome de Estocolmo en relación de pareja quieran poner una relación íntima en un secuestro de 6 días, de un mes, no se compara con la relación íntima producto de los conocimientos previos, culturales, religiosos y sociales que establecen las mujeres con sus agresores. No es el mismo tipo de relación íntima, no lo es. Entonces, cuando la mujer está en este proceso del síndrome de la mujer maltratada, cuando dentro de ese ambiente, de esa relación íntima, el compañero ejerce control sobre ella y es capaz de coaccionarla para que haga lo que él indica. Y fíjense qué detalle tan genial en esta descripción, que es lo que a mí más me gusta.
con desprecio a los derechos y los sentimientos de las mujeres. Ahí salen los derechos. Y ahí sale lo que la medicina, la ciencia de la salud, la psiquiatría, muchas veces nosotras como psicólogas y terapeutas, no queremos investigar, estudiar, admitir como bueno y válido el elemento social de los derechos invalidados en la mujer maltratada. Si yo hago una intervención a una mujer sobreviviente de violencia, maltratada, víctima, viviendo relación de violencia doméstica, como queramos ponerle. Si yo hago una intervención con esa mujer desde una mirada solamente clínica, me equivoco. Me equivoco. Y yo tengo experiencia, y de hecho tuve una experiencia fuerte y dura con una usuaria donde me equivoqué. Por eso, porque me puse el aparejo que le ponen a los caballos aquí, para que no miren para los lados, de la clínica solamente, de la terapia familiar solamente, de los elementos de todos los demás tipos de terapia que yo conozco, las constelaciones familiares, la contención, ahora la bioenergética, toda esa cosa. Y si yo me pongo así con una mujer sobreviviente, víctima, en situación o vivencia de maltrato de cualquier tipo, voy a hacer una intervención que incluso puede ponerla en riesgo. Y no todas y todos los terapeutas tenemos el chance de corregir una equivocación que podamos tener con una víctima de violencia intrafamiliar. Entonces, además, Leonor dice que estas mujeres tienen relaciones interpersonales irregulares y reducidas, imagen corporal distorsionada, problemas en las relaciones sexuales y que se deben de dar estos criterios para decir que esta mujer es una mujer que está padeciendo el síndrome de la mujer maltratada. Primero, pensamientos intrusivos, el recuerdo recurrente del maltrato o el evento violento. Esto le llamamos pensamiento intrusivo. Luego, la ansiedad, que sí es un elemento que nosotras sí podemos diagnosticar. La ansiedad aguda, la ansiedad generalizada, la ansiedad leve, la ansiedad por donde quiera que la queramos medir, podemos medirla de acuerdo a los instrumentos que tenemos para medirla. Entonces, es uno de los criterios, la ansiedad, que es un signo, un síntoma que se presenta por esa angustia, ¿verdad? De fisiológica y que además lleva a un sinnúmero de somatizaciones y enfermedades clínicas de otro tipo. La evitación o el entumecimiento. La evitación o el entumecimiento es la pérdida parcial o completa del manejo de tus emociones, carencia y falta del control de tus emociones. ¿Y a qué te lleva esto? Esto te lleva a depresión, también diagnosticada y también dentro del manual diagnóstico, a depresión, a minimización del evento, a disociación del evento y disociación de tu propia vida, negación continua, racionalización, y la racionalización te lleva a la culpa. Lo que pasa es que comienza a racionalizar, la mujer comienza a racionalizar, no, lo que pasa es que si yo no hago eso y yo podía haber hecho tal cosa y lo racionaliza y eso le despierta culpa. Y a la represión y la justificación, todo tipo de justificaciones, que no voy a entrar en esos detalles, ¿verdad? En esos ejemplos, porque como le dije, este tema es largo y al final a ver que ustedes tienen alguna pregunta. Y me falta una partecita. Entonces, a ver, ¿qué otra cosa no pasa en el síndrome de Estocolmo, como síndrome de Estocolmo, que lo han querido entrar en el síndrome de Estocolmo en la pareja? Que la mujer participa inicialmente de lo que considera desde sus conocimientos previos, familiares, sociales, culturales, religiosos, de género, lo que es una relación de pareja. Entonces, ¿por qué yo debo de decir que el síndrome de Estocolmo se presenta en la pareja cuando el síndrome de Estocolmo, que además de procedencia dudosa y con criterios dudosos, me dice que es una situación que se da en una relación inmediata
no preconcebida cultural o religiosamente de lo que yo creo que es una pareja. Yo estoy de acuerdo con Jessie Hill. Es absurdo. Es más, a mí me parece incluso eh, irrespetuoso decir que existe síndrome de Estocolmo en la pareja. Pero, ¿verdad? Esos son mis criterios de acuerdo a la experiencia, al trabajo y a lo que voy investigando y estudiando. ¿Por qué me parece irrespetuoso? Porque me hago estas preguntas. ¿Es eficiente el sistema de salud en demostrar que la violencia es un problema de salud pública? ¿O simplemente quiero estar metiendo trastornos y síndrome y síntomas y patologizando la violencia en lugar de ver y asumir la responsabilidad desde salud pública, desde salud mental, hacia los enfoques psicoeducativo, pedagógico, terapéuticos, de intervención directa, de prevención en salud, de detección de casos, en lugar de hacer este trabajo tan importante que debe de hacerse? Es más fácil que me den dinero las grandes agencias para yo comenzar a psicopatologizar las proyecciones de todo tipo de violencia y la sintomatología de todo tipo de violencia que viven las mujeres. Me lleva a hacer esta pregunta. ¿Están presentes los estereotipos de género en el síndrome de Estocolmo de pareja? No, no están presentes. ¿Por qué? Porque esta persona pone el síndrome de Estocolmo en la pareja como esta situación donde la mujer tiene el apego emocional evitativo y todo. Bueno, en el mismo síndrome de Estocolmo de la pareja entran como 25 trastornos más para poder explicarlo. El síndrome, el apego evitativo, el que es pareja es narcisista. Ahora le agregaron otro apellido al narcisista, el narcisista perverso. O sea, todo patologizado ahí, todo ahí muy patologizado y aparentemente de que muy medido, pero ¿medido con qué? ¿Medido con cuántos casos? ¿Medido con qué instrumento? Y además tú estás utilizando los instrumentos de investigación, los recursos de investigación que las mujeres llevan más de 50 años mostrando como bueno y válido, y de paso, elementos científicos que se han mostrado como buenos y válidos para incluir un síndrome que no le veo yo sentido a su existencia. Entonces, son aceptadas socialmente las racionalizaciones de las mujeres. Cuando se ven en situaciones de riesgo, como las mujeres racionalizamos, eso se acepta socialmente o se busca patologizar o ponernos sindrómicas. El ingenio, eh, el interés de sobremediatizar y relacionar con la violencia intrafamiliar el síndrome de Estocolmo, es ingenuo eso. Esa pregunta a mí me martilla mucho la cabeza porque yo digo, ¿realmente es ingenuo que de los 90 para acá se esté hablando de que existe síndrome de Estocolmo en la pareja? A mí no me lo parece. ¿Por qué? Porque cada vez que las mujeres intentan visibilizar una situación que vive la mujer, la demuestran, la muestran, la visibilizan, buscan transformarla, existe un grupo que busca empañarla, ocultarla, ponerla oscura otra vez. Y mucha gente me podrá decir, pero Rosa, que el síndrome de Estocolmo no tiene nada de oscuro. Bueno, no tendrá nada de oscuro como síndrome de Estocolmo, pero cuando se lo pongo a la pareja, estoy vinculando dos cosas invinculables y además estoy agregando un síndrome sobre una condición psicológica, sexual, económica, social, cultural, que las mujeres hace siglos ya tienen tipificadas, estudiadas, investigadas seriamente. ¿Por qué tengo que agregar el síndrome de Estocolmo? ¿Para qué? Para poner esa carga de enfermedad en la mujer, porque cuando vemos el tratamiento para el síndrome de Estocolmo en la pareja, sí, por supuesto, claro, el tratamiento se centra solo en la víctima. Tú puedes, y ahí viene la psicología positiva, tú puedes, o la psicología de nueva era, tú puedes, tienes que salir, tienes que reconocerte, ninguna mujer es víctima,
todas podemos empoderarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que la que trabajamos con mujeres que viven violencia diaria, sabemos que no es así, que no es así, que buscamos ese fin de autonomía y libertad y autenticidad, pero que no se lo vamos a transformar con una palabra tú puedes. Y que hay que además hacer una intervención de minimización del riesgo antes de minimización de la patología, cualquiera que sea que esta mujer tenga, incluso depresión. A una usuaria yo debo de minimizarle el riesgo dentro de la terapia antes de entrar de lleno en ayudarla a salir de su depresión. Primero eso, para garantizar su vida, porque si no garantizo que pueda ayudarle a preservar su vida, ¿de qué me sirve intervenirle depresión? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que asumimos ante los datos clínicos que, como ya le acabo de decir, han mostrado las mujeres desde hace tanto tiempo? A mí me encanta esta frase: la igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella. Entonces, si los vamos a ver, entonces, ya saliéndonos, porque mucha gente muchas veces a mí me ha dicho, a veces tú pareces abogada, Rosa, a veces tú hablas solo del feminismo, y no se ve tanto lo clínico. Bueno, pues vamos a ver las consideraciones clínicas, psicológicas, psiquiátricas. En función del cerebro, el hipotálamo, el cerebro límbico, el neocortés y la corteza cerebral, todo nuestro funcionamiento del cerebro, no hay garantías ni criterios de evaluaciones serias para decir que existe el síndrome de Estocolmo, muchísimo menos el síndrome de Estocolmo en la pareja o en violencia doméstica, en violencia intrafamiliar. Porque el cerebro, le decía ahorita, le mencionaba, huye, se frisa o pelea. Y eso está requete demostrado científicamente. Y que además está muy, muy estudiado, que cuando estamos en la situación traumática, en el choque, lo que se activa es mi cerebro reptil, mi parte instintiva, el hipotálamo, el cerebro límbico, que reacciona. Es después del evento que vengo a la corteza cerebral y razono y busco minimizar lo que el impulso me llevó a hacer o como el impulso me llevó a reaccionar. Desde Descartes se está estudiando la reacción, el impulso. Desde los filósofos se está estudiando, primero pienso, luego existo, luego pienso. Entonces, está validado desde siglo y siglo cómo funciona nuestro cerebro, y como si eso fuera poco, entonces está la neuropsicología y la neurociencia. La neuropsicología es el estudio de cómo el cerebro procesa los efectos mentales, y eso es una disciplina, no una charlatanería. La neuropsicología es una disciplina de estudio. Están los estudios, si me quiero ir al psicoanálisis, están los estudios de Anna Freud, que es la creadora del psicoanálisis del psicoanálisis infantil. Y Anna Freud, ya ven ustedes, siglos luz de esto, dentro de esa creación del psicoanálisis infantil, muestra cómo los niños y las niñas simulan la conducta de maltrato, cómo los niños y las niñas distorsionan sus relaciones interpersonales cuando crecen en un hogar donde viven violencia de su familia de origen, cómo los niños y las niñas perpetúan esta conducta o crean alianzas hacia esa conducta cultural aprendida. Eso dijo Ana Frank en sus investigaciones, la creadora del psicoanálisis infantil. Y luego, bueno, pues yo me he encontrado con un psiquiatra también que me encanta muchísimo, Bessel van der Burg. Hay un libro de él que es el que más me gusta, que es El cuerpo lleva la cuenta. Y en este libro, él es especialista, es psiquiatra especialista en trauma y en psicopatología. Y en este libro él describe todas sus investigaciones serias acerca de los traumas y la psicopatología. ¿Y qué resulta?
Sí, es Ana Frank. Ana Frank, no, Ana Freud, la hija de Sigmund Freud, es la creadora del psicoanálisis infantil. ¿Qué dice Wenzel? Dentro de los traumas, miren ustedes, ¿qué dice él? Dentro de los traumas más difíciles de compensar, de sanar, de reparar, existen tres. Los de soldados de guerra, la violencia de género y el abuso sexual infantil. Estamos hablando de gente seria, psiquiatra serio, con investigaciones validadas y un libro que yo lo recomiendo, El cuerpo lleva la cuenta. Eh, Está el estrés postraumático de Echeburúa del 2017. Eso es un instrumento que nos sirve para medir el estrés postraumático. A la mujer que sufre violencia de género, intrafamiliar, delitos sexuales. Y bueno, el estrés postraumático se viene evaluando y se viene tratando y se viene interviniendo desde la Segunda Guerra Mundial, seriamente, ¿no? Y con investigaciones serias. Por algún lado también se torció todo esto del estrés post-trauma. ¿Por qué? Por la farmacología, por la industria de la farmacología. Y técnicas como el yoga, la bioenergética, el jiu-jitsu, hacer deporte, correr, que son tan altamente recomendables para el estrés post-trauma de cualquier tipo, la gente todavía no le tiene tanta credibilidad, no las cree tanto, ¿verdad? Sigue dudándolas. Sigue viendo que es más fácil, me bebo la pastilla, se me quita el dolor de cabeza, que comenzar a darme masaje en los dedos o a respirar y no sé qué cosa, ¿no? Como que no tanto on. Sin embargo, ese on y esa respiración consciente me da un resultado a largo plazo de mucho más beneficio para todo mi sistema nervioso, inmunológico, para mis relaciones interpersonales. Y todo esto también se ha estudiado seriamente. Existe la psicopatología del desarrollo como disciplina, que es el estudio del impacto de las experiencias negativas en el desarrollo de la mente y del cerebro. Y existe la neurobiología interpersonal, que es el estudio de cómo influye nuestro pensamiento en las emociones, la biología y la mentalidad de la gente que nos rodea. Todas estas disciplinas han demostrado que el trauma produce cambios fisiológicos en el ser humano. De ahí que no necesito acuñar otro síndrome que además es de reputación conflictuada, polémica, para hablar de violencia de género, para hablar y entender y tratar y manejar y crear políticas públicas, terapéuticas, psicopedagógicas de la violencia de género. No se necesita asumir otros síntomas. Podemos ver nuevas formas en que se manifiestan las violencias, pero todo eso es social. De todo eso se encargan los sociólogos y las sociólogas. ¿Para qué tengo que estar poniendo síndrome nuevo, patologizaciones nuevas? Yo no quería dejar de mencionarle al doctor Luis Berger, porque siempre también que exponemos y siempre que estamos en diferentes encuentros, no, que nada más que el trabajo con las mujeres, que el trabajo con las mujeres, ustedes también conocen a Luis, la mayoría, para mí una persona de mucho respeto, una autoridad en todo lo que tiene que ver el trabajo con la nueva masculinidad, el trabajo con los agresores. Y además, bueno, pues que hizo un trabajo excelentísimo con todo su equipo de trabajo, eh, revisado y autorizado por el Ministerio Público, Ana Andrea Camacho y Jenny Berenice. En el 2022 finalmente publicaron esta guía, que es el modelo de atención del Centro de Intervención Conductual para Hombres y el Sistema Penitenciario para la Intervención en Violencia de Género. El doctor explica que esta guía viene de una validación científica y de sus más de 13 años de experiencia en el trabajo con esta población y con estos temas. Y en esa guía existe información y además es nuestra y además está así aplatanada para nosotras, para nosotros y se aplica en Santo Domingo.
que nos muestran uno y más elementos de por qué no es necesario adjudicar el síndrome de Estocolmo a la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, la violencia contra la mujer o la violencia de género. Aquí yo le puse algunos datos muy significativos. Voy a leer solamente este, ¿verdad? A ver. La naturaleza de la violencia es primariamente instrumental, es decir, se sostiene sobre la base, discúlpenme con los perros, por favor. La naturaleza de la violencia es primariamente instrumental, es decir, se sostiene sobre la base de sus resultados. Probablemente la violencia disminuye, desaparece cuando no logra el objetivo propuesto. Y ese es el punto de partida para quienes la auspician y emplean. Contemplen un cambio bajo la premisa de saber que no conseguirán con la violencia otro resultado que no sea insatisfactorio y doloroso. Como le dije, el trabajo de esta guía es maravilloso, el trabajo serio del doctor Berger, ¿verdad? Y después de citar varias cosas ahí que están ahí en la guía, que es buenísimo trabajar esta guía, dice aquí, el trabajo de campo de nuestro equipo terapéutico ha confirmado que las diferentes formas de violencia de la que son víctimas las mujeres tienen detonantes distintos a los que disparan otras formas de violencia. La violencia intrafamiliar, la violencia de género, tiene un detonante distinto. Así en caso de que fuera totalmente cierto el síndrome de Estocolmo, la violencia que desarrollara el síndrome de Estocolmo o el estrés post-trauma del síndrome de Estocolmo. Este trabajo que realizamos nosotras y nosotros, lo que realizamos este trabajo día tras día, y factores potencializadores como la cultura del insulto y la imposición mediante la fuerza, han estado vinculados a la violencia de género en toda la historia. Hoy, en su versión subyacente más descarada, el control coercitivo. Por tanto, yo como terapeuta responsable, que estoy ahí con esta mujer día tras día, concluyo que tal síndrome de Estocolmo en la pareja pone la enfermedad en la mujer, así como la responsabilidad absoluta de su tratamiento. Invalida todas las evidencias científicas para enfrentar el problema de la violencia desde una mirada psicoeducativa y terapéutica. Además, simplemente se toma y se actúa desde la inercia estructural. No porque no se necesite este tipo de intervención con las mujeres, sino porque no se entiende la urgencia del modelo de prevención centrado en la igualdad, en un tratamiento integral donde intervengan todos los ámbitos del desarrollo humano. Es un escenario que sigue no superado aún hoy, imagínense, vinculando síndromes. Hemos pasado del patriarcado del consentimiento al patriarcado de la coerción, y la represión es suplantada por una aparente libertad. Yo entiendo que los psiquiatras tienen que ser mucho más responsables y serios al dar un diagnóstico y sobre todo al desarrollar un síndrome o a etiquetar un síndrome, que las psicólogas y los psicólogos debemos realizar un trabajo más serio, más coherente, más responsable, con la premisa de que en psicología ningún ser humano, ni con ningún ser humano, se improvisa y de que rara vez nos funcionan las etiquetas. Los que estamos y las que estamos en el trabajo continuo sabemos que, como decía Minucci, el terapeuta debe de ser como un junque. Me aprendo toda la teoría y la flexibilizo y la suelto, no etiqueto. El respeto por el trabajo y la experiencia de las demás personas es la piedra angular de una buena intervención, además del respeto por la historia de cada persona que tenemos enfrente. Las últimas preguntas que me deja este tema es: ¿qué buscamos visibilizar a través de un síndrome?
quién debe hacer esa visualización y quién debe de hacer las aclaraciones del síndrome. ¿Y cuál es el punto ciego en el que la ciencia de la salud con relación a cuál es el punto ciego de la ciencia de la salud con relación a la violencia y al género? Y por supuesto decir que seguimos teniendo los desafíos de hacer una intervención integral para las sobrevivientes de violencia, víctimas de violencia, erradicación, eliminación, minimización de la violencia intrafamiliar, de los delitos sexuales. Y por supuesto que sigue siendo un factor de riesgo el desconocimiento, la desaprobación de la igualdad en derechos humanos fundamentales que tenemos todos y todas, y la falta de garantía de nuestros derechos, de los derechos de las mujeres, de las niñas y las adolescentes. Debemos conocer dónde inicia y termina la importancia y el uso de las estadísticas, sobre todo al momento de determinar un síndrome. Señores, yo me encontré con gente hablando en las redes sociales del síndrome de Estocolmo laboral y yo quedé en una pieza. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias a ti, nos ha quedado bastante claro. Hemos aprendido y tú lo has justificado muy bien con todas estas investigaciones. Así que ya no podemos alegar ignorancia con toda esa información que tú nos has suministrado. La podemos volver a ver en el canal de YouTube porque es muchas siempre las informaciones que nos comparten. Esas reflexiones interesantes, esa es la idea de este espacio, que sea reflexivo, y nos ha quedado bastante claro todo, repito, lo que nos ha comentado. Así que ya no pequemos por ignorancia. ¿Sí? Damos las gracias a todas las personas que han permanecido aquí en esta sala de Zoom. Y veo que tiene muchas personas apoyándote también, Rosa, que son del mismo equipo. La admirada, ¿verdad? Por todos, Susi Pola, que estuvo la semana pasada como facilitadora, hoy te está escuchando a ti. La maestra de maestro, hoy está también o de maestra de maestra, de maestro también con nosotros y nosotras. Muchas gracias. Es el tiempo de hacer algún aporte, de hacer alguna pregunta también a lo que nos ha planteado Rosa, aunque nos ha quedado bastante claro, pero podemos todavía tener alguna pregunta, un comentario de tantas personas que se han dedicado a trabajar la violencia de género, los derechos de las mujeres que están aquí en el Zoom. ¿Alguna quiere hacer algún comentario sobre esto que nos ha compartido Rosa? ¿Nos dicen algo por el chat? Bueno, mi nombre es Linda Guzmán. Rosa, me da muchísimo gusto saber de ti. ¿Me recuerda? Estudiamos juntas. Para mí ha sido muy agradable escucharte y cuántas cosas he aprendido, de verdad que sí. Un abrazo. Ay, 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 ay. Igual, igual. No sé cómo comunicarnos de nuevo porque necesito tu número. Pero pongo aquí en el chat. Lo puede poner en el chat Te y lo así pongo ahí. lo copiamos. Este es un Ay, sí, pero muy espacio, interesante ese tema, muy bien llevado, muy bien claro. Gracias, mi amor, gracias. Bendiciones. es un espacio donde nos encontramos, ¿verdad? También después de mucho tiempo. Yaniris tiene un comentario o una pregunta. Bien, buenas noches, Yaniris de la Escuela Martina Mercedes Suárez, Distrito 0806. Dale las gracias por la invitación, aunque entré un poquito tarde, entré a las 7, pero estuvo muy bueno, muy interesante. La violencia de género no solamente, como su nombre lo indica, no solamente se enfoca en las mujeres, no es una cuestión de igualdad, sino de equidad y de sensibilización
y me gustó mucho el tema, muy bien explicado. Gracias a ti, Yaniris, y te recuerdo que la parte que no pudiste escuchar o ver va a estar en el canal de YouTube Casa Abierta RD. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario? Claro, Susi, adelante. Ay, bueno, yo como casi todas son psicólogas o del área de atención emocional, yo escribí en el chat, pero quiero decir que una información excelente, Rosa, Milagros, muy oportuna, porque el síndrome de Estocolmo, cuando es interpretado como violencia basada en el género, nos impide eso, ver la fuerza sociocultural de ese trasfondo de estas violencias y del sexismo, machismo que la produce como un patrón de control del hombre sobre la mujer. Nos impide eso y como tú decías, todo lo demás, por supuesto. Muy buenas puntualizaciones, sobre todo para abogados y abogadas, porque yo recuerdo con el caso los casos que nombraste, que los abogados sostenían ese síndrome como si supieran. Y tampoco había plagio o secuestro, por decirlo. No sé de dónde sacaron eso, pero muy bueno, muy oportuno. Un aplauso. Gracias, gracias, Casa Abierta siempre. Gracias a ti, Susi. Bueno, pues el director ejecutivo de Casa Abierta ha puesto un comentario y pudiera aprovechar para hablarlo, el comentario y ahí cerrar y despedimos a Rosa y a las demás personas que están aquí en el Zoom. Yo tengo aquí un compañero que está muy interesado en saludar. Déjame terminar para que él pueda saludar. Bueno, yo comenté por escrito que me parece una excelente participación, Rosa, sobre todo porque nosotros los profesionales de la salud tenemos mucha tendencia a patologizar a las personas, a recibir a alguien y sin mirar el contexto donde esa persona ha vivido, sin mirar lo que ha pasado, en el caso de la mujer sobre todo, empezar a hacer psicología con los casos sin mirar el mundo donde se vive. Y creo que lo que plantea nos sitúa como desafío a los profesionales de la psicología, de la salud mental, para mantener siempre nuestra mirada puesta en la realidad en la que estamos trabajando. Porque no es correcto hacer psicología desde un consultorio con la persona que entra a la consulta y dejar fuera la vida que esa persona ha llevado, la historia que lleva, su biografía, como sea. Esa parte que no tiene nada que ver con patología, sino con inequidad, con abuso, con desigualdad, con una sociedad realmente que camina en sentido contrario a la felicidad. Así que te agradezco mucho que nos dé esta conversación que nos permite realmente situarnos como profesionales más allá de la terapia, más allá del consultorio. Un abrazo para todos y todas. Muchas gracias, Juan Radamés. También vi tu comentario ahora, Susi, pero ya tú lo dijiste. Ahí está en el chat y lo podemos también ver así ya elaborado. Muchísimas gracias, Rosa, por acompañarnos y a todas las personas que están acá en el chat. Vamos a cerrar con ese aplauso para Rosa y luego el saludo de Juan Isa. Un aplauso a Rosa, 1, 2 y 3. Gracias. Bravo, bravo para Rosa, gracias. Ahora decimos que tenemos una persona muy especial como invitada, Juan Isaac, a quien saludamos. Hola, Juan Isaac. No, mira, Rosa, a mí me gustó mucho escucharte hablar. Gracias. Muchas gracias. Sí, al fin ya te conozco. Rosa, es un placer conocerte al fin. Igualmente, un placer enorme. Te mando un abrazo virtual. Sí, y debería darte las gracias por escucharte hablar. Gracias a ti por estar ahí con atento.
Buena, no fue posible agradecerle a mi compañera Rosa, porque fue imposible, el micrófono no me abrió para decirte cuántas sabiduría hay ahí. Me siento orgullosa, tocaya, cuántas informaciones, cuántas. Ese síndrome está es decir, nuevo, que hay que seguir profundizando. Y estoy de acuerdo contigo que hay que seguir. Sentí a Susi Paul ahí, que un legado de verdad, una maestra que nos está dejando a nosotros como legado. Legado del amor, para continuar investigando y más sobre ese síndrome que lo confunde bastante con lo que es la violencia doméstica, de género. Quieren confundirlo bastante, como nosotros queremos profundizar. Gracias, Rosa. Muy buena intervención. A ti, tocaya, un abrazo grande.